Hablas demasiado y eso está destruyendo tu influencia. Para ahora. Como Bruce Lee dominaba el silencio para volverse invencible, los hombres verdaderamente poderosos saben que cada palabra desperdiciada es una debilidad expuesta. En este video, voy a mostrar por qué tu bla 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 constante te hace vulnerable y cómo adoptar el silencio puede cambiarlo todo, transformándote en un maestro del control. Prepárate para callar la boca y conquistar el poder real. ¡Empecemos! La fortaleza inmejorable, el silencio como arma definitiva. Hong Kong, 1970. En un set de filmación rodeado de periodistas ávidos de controversia, Bruce Lee permanece imperturbable mientras las preguntas provocativas sobre sus rivales y detractores llenan el aire. Los reporteros buscan declaraciones polémicas, citas inflamatorias que generen titulares sensacionalistas. Pero Lee mantiene una sonrisa serena. A diferencia de otros maestros de artes marciales que constantemente proclaman su superioridad, Lee comprende algo que sus competidores ignoran. En el mundo del espectáculo y las artes marciales, cada palabra precipitada puede convertirse en un ataque contra uno mismo. Su silencio calculado no es debilidad, sino la manifestación más pura de su filosofía. Sé como el agua, amigo mío. Fluido, adaptable, pero imposible de contener cuando decide finalmente actuar. En nuestro mundo moderno, ruidoso y saturado de información, hemos perdido esta antigua sabiduría. Vivimos en una cultura que celebra la respuesta rápida, la explicación constante y la justificación inmediata. Las redes sociales nos han condicionado a reaccionar, a defender, a explicar. Pero, ¿qué sucede cuando nos detenemos y elegimos el poder del silencio? Observemos las salas de juntas corporativas, el CEO que responde apresuradamente a cada acusación, que explica exhaustivamente cada decisión, inevitablemente deja flancos abiertos. Como Mark Zuckerberg durante sus primeras comparecencias ante el Congreso. Cada explicación generaba 3 nuevas preguntas. Cada justificación abría nuevos frentes de ataque. Mientras tanto, figuras como Steve Jobs o Warren Buffett entendieron el poder del silencio estratégico, utilizándolo para controlar la narrativa en lugar de ser controlados por ella. El silencio no es la ausencia de comunicación, es su forma más potente. Cuando callamos, no estamos vacíos, estamos impenetrables. En las negociaciones de alto nivel, el primero que habla generalmente pierde. Es una ley que los maestros negociadores conocen bien. El vacío que crea tu silencio genera una tensión insoportable que el otro lado intentará llenar, revelando información, mostrando inseguridades. Imagina un interrogatorio policial. Los investigadores saben que el silencio prolongado es más efectivo que cualquier pregunta. En ese vacío, el sospechoso proyecta sus propios miedos, construye narrativas en su mente y eventualmente habla para llenar ese espacio incómodo. La naturaleza humana aborrece el vacío. Nosotros podemos usar esa tendencia a nuestro favor. La historia está repleta de ejemplos. Winston Churchill, conocido por su oratoria, era igualmente maestro del silencio estratégico durante las negociaciones críticas de la Segunda Guerra Mundial. Sabía cuándo callar para obtener concesiones de sus aliados americanos o para dejar que Stalin se expusiera demasiado en Yalta. No era pasividad, sino control absoluto. El silencio crea una fortaleza mental inexpugnable. Mientras tus adversarios intentan adivinar tus pensamientos, tú mantienes total claridad sobre los suyos. Ellos hablan, revelan, exponen sus estrategias, tú observas, analizas y mantienes tus cartas ocultas. Como dijo una vez Sun Tzu, el sabio puede oír lo que no se dice. Desarrollar esta disciplina requiere autocontrol. Requiere superar el impulso primitivo de defendernos verbalmente, de justificar cada acción, de llenar cada pausa. Requiere la comprensión profunda de que quien controla la información controla el juego, y esa comprensión comienza reconociendo que cada palabra que pronunciamos puede ser transformada en un arma contra nosotros mismos.
En las cortes medievales, los cortesanos habladores raramente sobrevivían. Los silenciosos, observadores, calculadores, aquellos que entendían el poder de la información retenida, eran quienes ascendían al poder. Maquiavelo lo comprendió tras su tortura, plasmándolo después en El Príncipe. El poder no reside en hablar mucho, sino en hablar en el momento preciso, con las palabras exactas, revelando solo lo necesario. La próxima vez que sientas el impulso de defenderte, de explicar tus acciones, de responder a una provocación, recuerda la celda de Maquiavelo. Recuerda que el silencio no es debilidad, sino fortaleza. Es la más impenetrable de las defensas y la más devastadora de las armas. Quizás te preguntes, si el silencio es tan poderoso como muro defensivo, ¿qué ocurre dentro de ese espacio que creamos al callar? ¿Qué mecanismos psicológicos se activan cuando dejamos de llenar el aire con palabras y permitimos que se forme ese vacío aparente? La respuesta podría sorprenderte, porque ese supuesto vacío es en realidad un espejo que refleja las tensiones más profundas de quienes nos rodean. Adentrémonos ahora en la fascinante anatomía de este vacío psicológico y descubramos cómo funciona realmente como un espejo de tensión que revela más de lo que oculta. La anatomía del vacío psicológico, el espejo de tensión. En las salas de interrogatorios de la Policía Nacional de España, existe una técnica que los investigadores han perfeccionado durante décadas. No requiere equipos sofisticados ni preparación exhaustiva, solo dominio sobre un elemento, el silencio estratégico. Un detective experimentado formula una pregunta incisiva y luego simplemente espera. 30 segundos, sin gestos, sin palabras, manteniendo contacto visual neutro. Es asombroso lo que ocurre en ese breve espacio de tiempo. Esta técnica, conocida como el espejo de tensión, funciona con una precisión casi matemática porque explota una vulnerabilidad fundamental del cerebro humano, nuestra incapacidad para tolerar el vacío social. Cuando el silencio se instala entre dos personas, especialmente después de una pregunta directa, se genera una tensión casi insoportable que pocas personas pueden resistir. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que mantuviste un silencio de 30 segundos en una conversación importante? Probablemente nunca. El cerebro humano interpreta el silencio prolongado como una anomalía social, como un indicador de que algo está fundamentalmente mal en la interacción. Lo fascinante es observar cómo reaccionan las personas ante este vacío. Primero, intentan llenarlo con respuestas simples. Si el silencio persiste, comienzan a elaborar, a añadir detalles que no tenían intención de revelar. Finalmente, en un intento desesperado por romper la tensión, muchos terminan confesando información que habían decidido ocultar conscientemente. Esta dinámica se observa no solo en salas de interrogatorios, sino en terapias psicológicas, negociaciones de alto nivel e incluso en conversaciones cotidianas. Un terapeuta experimentado sabe que después de tocar un tema sensible, el silencio paciente generará más revelaciones que cualquier pregunta adicional. Los grandes negociadores utilizan pausas estratégicas para que la otra parte ofrezca concesiones no planeadas. ¿Qué ocurre exactamente en nuestro cerebro durante estos momentos? Investigaciones neurocientíficas recientes ofrecen una explicación fascinante. Cuando nos enfrentamos al silencio social, nuestro córtex prefrontal, la región responsable del comportamiento social y la toma de decisiones, entra en un estado de alerta. El cerebro interpreta el silencio prolongado como una forma sutil de rechazo social, activando los mismos circuitos neurales que procesan el dolor físico. En términos evolutivos, esto tiene sentido. Para nuestros antepasados, ser rechazado por el grupo significaba una sentencia de muerte casi segura. El silencio social era interpretado como desaprobación, como una señal de posible exclusión.
Esta programación ancestral permanece en nuestro cerebro moderno, generando una respuesta instintiva: hablar compulsivamente para restablecer la conexión social. El experto en interrogatorios Reed Malloy lo explica con claridad. El silencio crea un vacío que la gente siente una necesidad biológica de llenar. No es manipulación, es simplemente proporcionar el espacio para que la verdad emerja naturalmente. Lo crucial para dominar esta técnica es entender la diferencia entre el silencio neutral curioso y el silencio agresivo intimidante. El primero genera apertura, el segundo resistencia. El silencio efectivo se mantiene con una expresión facial relajada, postura abierta y contacto visual tranquilo. No juzga, solo observa con genuina curiosidad. Esta neutralidad es precisamente lo que lo hace tan poderoso como herramienta de persuasión psicológica. En un experimento realizado en la Universidad de Columbia, los investigadores observaron que los negociadores que implementaban pausas estratégicas de silencio conseguían un 15% más de concesiones que aquellos que mantenían un diálogo continuo. El poder del vacío psicológico radica en que actúa como un espejo. Refleja las preocupaciones, inseguridades y verdades internas de la otra persona. Para implementar esta técnica en tu vida cotidiana, comienza con prácticas simples. Después de hacer una pregunta importante, cuenta mentalmente hasta 10 antes de hablar nuevamente. Observa cómo la otra persona elabora su respuesta inicial, añadiendo capas de información. Con práctica, puedes extender gradualmente estos períodos de silencio. Sin embargo, es fundamental mantener el equilibrio ético. El espejo de tensión es una herramienta poderosa que debe usarse para facilitar comunicación auténtica, no para manipular o explotar vulnerabilidades psicológicas. Como toda herramienta de influencia, su poder exige responsabilidad. El dominio del silencio como espejo psicológico es solo el primer paso. La verdadera maestría viene cuando aprendemos a habitar ese silencio con comodidad, a hacer del vacío nuestro aliado. Mientras que la mayoría siente la compulsión de llenar cada segundo con palabras, aquellos que dominan el silencio desarrollan una presencia casi depredadora en cada interacción. Y hablando de depredadores, ¿te has preguntado alguna vez por qué los grandes estrategas, negociadores y líderes parecen moverse con la paciencia calculada de un cazador? Esta mentalidad del predador silencioso no es casualidad, sino una estructura mental deliberadamente cultivada que transforma por completo la dinámica de poder en cualquier intercambio humano. Descubramos cómo puedes adoptarla tú también. La mentalidad del depredador silencioso. En las llanuras del Serengeti, un león no ruge antes de atacar. Contrario a lo que muestran las películas, los verdaderos depredadores no anuncian su presencia. Observan, esperan, se mueven con precisión milimétrica. El silencio es su aliado más poderoso. Mientras la presa permanece ignorante, el depredador acorta distancias sin revelar sus intenciones. Cuando finalmente salta, ya es demasiado tarde para escapar. Esta dinámica fundamental de la naturaleza contiene una lección que pocos humanos han comprendido verdaderamente. En nuestras interacciones sociales, profesionales y personales, hemos desarrollado un patrón totalmente contrario al de los depredadores naturales. Confundimos la demostración ruidosa de fuerza con el poder real. Observemos los entornos corporativos. El ejecutivo que constantemente necesita alzar la voz en reuniones, interrumpir a otros o presumir de sus logros está inconscientemente revelando una profunda inseguridad. Este comportamiento no es una demostración de poder, sino un intento desesperado de convencer a los demás y a sí mismo de su relevancia. El verdadero poder se manifiesta de manera diferente. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia, habla con voz suave y pausada. Sus competidores no lo ven venir hasta que ya ha cerrado la operación. Steve Jobs no gritaba durante las negociaciones. Creaba silencios estratégicos que hacían que los otros hablaran, revelando información valiosa. Culturalmente hemos sido programados para creer que debemos intimidar mediante el ruido.
Los políticos gritan en debates, los negociadores novatos intentan dominar con palabras, los inseguros inundan las conversaciones con información innecesaria. Paradójicamente, cada palabra excesiva es una señal que comunica «estoy desesperado por ser tomado en serio». Piensa en cómo reaccionamos cuando nos sentimos amenazados. Alzamos la voz, gesticulamos más, aumentamos la velocidad del habla. Es una respuesta primitiva, similar a un animal pequeño que intenta parecer más grande ante un depredador. En términos evolutivos, es la respuesta de la presa, no del cazador. El auténtico poder no reside en parecer fuerte, sino en ser impredecible. Y la imprevisibilidad nace del silencio, no del espectáculo verbal de músculos. Cuando no hablas innecesariamente, cuando no revelas tus pensamientos, cuando mantienes tus intenciones ocultas, generas un aura de misterio que resulta magnética y simultáneamente intimidante. Mike Tyson, en su apogeo como boxeador, ejemplificaba perfectamente esta mentalidad del depredador silencioso. Mientras sus oponentes hablaban sin cesar antes de los combates, haciendo promesas grandilocuentes sobre cómo lo derrotarían, Tyson permanecía en silencio. Su mirada vacía, su calma inquietante, su energía contenida comunicaba mucho más que cualquier amenaza verbal. Sus rivales podían sentir que estaban frente a un depredador natural, y muchos estaban derrotados psicológicamente, antes incluso de subir al ring. Esta dinámica se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. En una negociación, quien habla primero y más revela su posición, sus miedos y sus límites. En una entrevista de trabajo, quien se apresura a llenar cada silencio con palabras demuestra ansiedad e inseguridad. En una relación personal, quien constantemente busca reafirmación verbal traslada poder a la otra persona. Para desarrollar esta mentalidad del depredador silencioso, debemos primero entender que el silencio no es pasividad. Es una postura activa, consciente y estratégica. Requiere autocontrol y confianza genuina, no la versión fabricada que intentamos proyectar mediante palabras. El proceso comienza con la observación. Los grandes estrategas escuchan más de lo que hablan. Absorben información, detectan patrones, identifican debilidades. No revelan sus pensamientos prematuramente. Como dijo una vez el filósofo estoico Epicteto, la naturaleza nos dio una lengua y 2 oídos, para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Luego viene la paciencia. El depredador espera el momento perfecto. No actúa por impulso ni por presión externa. Elige conscientemente cuándo y cómo moverse. Esta disciplina mental es quizás el aspecto más difícil de dominar para la mayoría de las personas, especialmente en una era de gratificación instantánea. Finalmente, cuando decide actuar, lo hace con precisión y economía de movimientos. No desperdicia energía. No hace más de lo necesario. Cada palabra, cada acción tiene un propósito específico y calculado. Las personas que han dominado esta mentalidad poseen una presencia que se siente inmediatamente cuando entran en una habitación. No necesitan anunciarse, no necesitan dominar la conversación. Su silencio tiene peso, tiene gravedad. Controlan la dinámica social sin esfuerzo aparente. La próxima vez que sientas el impulso de hablar para impresionar, para intimidar o para llenar un silencio incómodo, recuerda la imagen del león acechando en la sabana. El verdadero poder no grita, susurra, no intimida, magnetiza, no se demuestra, se ejerce. Y mientras cultivamos esta mentalidad del depredador silencioso, surge naturalmente una pregunta. Si debemos hablar menos, ¿cómo podemos asegurar que nuestras escasas palabras tengan el máximo impacto posible? Porque en un mundo donde la atención es cada vez más escasa y valiosa, cada sílaba que pronunciamos debe contar. Esto nos lleva a entender un principio fundamental, la economía de la atención, donde menos palabras generan, paradójicamente, un impacto mucho mayor.
La economía de la atención. Menos palabras, más impacto. Un estudio fascinante de la Universidad de Stanford reveló un patrón sorprendente. Las personas comunes interrumpen conversaciones cada 11 segundos en promedio. 11 segundos, apenas el tiempo necesario para expresar un pensamiento básico. Mientras tanto, los líderes más exitosos del mundo, aquellos que realmente influyen y transforman industrias, hablan aproximadamente un 60% menos que sus contrapartes menos exitosas. Esta correlación no es casualidad, es causalidad. En nuestro mundo hiperconectado, hemos desarrollado una creencia profundamente arraigada que necesitamos expresarnos constantemente para existir, para tener relevancia. Las redes sociales han amplificado esta ilusión hasta niveles nunca antes vistos. Compartimos opiniones sin fundamento y respondemos impulsivamente a cada estímulo. En esta ansiedad por ser vistos y escuchados, cometemos el error más grave. Diluimos el valor de nuestras palabras. Observemos a los ejecutivos más poderosos del mundo empresarial. Mientras la persona promedio publica entre 10 y 15 actualizaciones diarias en redes sociales, Tim Cook de Apple publica aproximadamente una vez por semana. Elon Musk, a pesar de su presencia mediática, selecciona estratégicamente cuándo y sobre qué hablar. Warren Buffett no tiene cuenta en redes sociales. La escasez de sus palabras aumenta exponencialmente su valor. La sobreexposición genera un efecto devastador, nos vuelve predecibles, comunes y eventualmente despreciables. Es la ley básica de la economía aplicada a la comunicación humana. Lo abundante pierde valor, lo escaso se aprecia. Cuando expresamos cada pensamiento, compartimos cada opinión y respondemos a cada provocación, nos convertimos en figuras previsibles. La previsibilidad mata el interés, y sin interés perdemos influencia. Un experimento reciente con directivos de Fortune 500 demostró que aquellos que hablaban menos durante reuniones críticas veían sus propuestas aprobadas un 34% más frecuentemente que sus colegas más locuaces. No era el contenido lo que difería significativamente, sino la percepción de valor asociada a sus palabras. Al hablar menos, cada intervención se percibía como más valiosa, más digna de consideración. Esta dinámica se manifiesta también en contextos cotidianos. Piensa en esa persona que habla incesantemente. ¿Cuánto valor asignas realmente a sus palabras? Ahora piensa en alguien que habla poco, pero cuando lo hace, todos escuchan. La diferencia es palpable. Quien realmente controla las conversaciones no es quien habla más, sino quien es más escuchado. Es la economía de la atención en su expresión más pura. La atención humana es un recurso limitado, y quienes entienden esta verdad fundamental obtienen influencia desproporcionada con menos esfuerzo. En un análisis de las transcripciones de reuniones de juntas directivas, los investigadores de la Escuela de Negocios de Harvard descubrieron que los CEO más efectivos usaban aproximadamente un 30% menos palabras que sus contrapartes menos exitosas. No se trataba de timidez o falta de ideas, era una estrategia deliberada de comunicación. Cada palabra pronunciada tenía propósito, peso y precisión. Para transformarte en un verdadero economista de la atención, debes empezar por reconocer que cada palabra que pronuncia es un recurso valioso, no renovable. Una vez dicha, no puede ser retirada. Cada silencio que mantienes es una inversión, no una pérdida. El poder está en la selección consciente de cuándo desplegar tus recursos verbales. Comienza practicando la regla del 50%. En tu próxima conversación importante, proponte hablar la mitad de lo que normalmente harías. Observa cómo esta restricción autoimpuesta te obliga a seleccionar cuidadosamente tus palabras, a eliminar lo superfluo, a concentrarte en lo esencial. Notarás algo sorprendente. La atención que recibes aumentará inversamente a la cantidad de palabras que utilices.
El siguiente paso es desarrollar lo que los grandes comunicadores llaman timing estratégico, la capacidad de identificar exactamente cuándo una intervención tendrá el máximo impacto. A menudo, esto significa esperar mientras otros agotan sus argumentos, revelan sus posiciones y finalmente crean el vacío perfecto para tu contribución decisiva. En un mundo de ruido infinito, la rareza se convierte en el atributo más valioso. Ser raro significa ser recordado. Cuando hablas constantemente, te conviertes en parte del ruido ambiental. Cuando hablas selectivamente, te conviertes en señal. Y en la economía digital actual, ser señal en medio del ruido es la forma suprema de influencia. Para aplicar este principio inmediatamente, implementa tus respuestas escritas a 3 frases máximo. En comunicación verbal, practica la pausa consciente de 3 segundos antes de responder a cualquier pregunta importante. Estos pequeños cambios transformarán radicalmente cómo eres percibido. Los grandes maestros de la comunicación entienden que no es la cantidad de información transmitida lo que importa, sino la calidad de la impresión dejada. Como dijo una vez Mark Twain, no tuve tiempo de escribirte una carta corta, así que te escribí una larga. La verdadera maestría está en la síntesis, no en la expansión. Convertirse en un economista de la atención requiere disciplina, autocontrol y una comprensión profunda del valor de la escasez en un mundo de abundancia informativa. Cada vez que resistimos el impulso de hablar innecesariamente, aumentamos el valor de nuestras futuras palabras. Y mientras desarrollamos esta habilidad de economizar palabras para maximizar impacto, surge naturalmente una pregunta más profunda. ¿Existen tipos específicos de silencio que podemos emplear estratégicamente en diferentes situaciones? Porque así como un maestro de ajedrez conoce docenas de aperturas diferentes, los verdaderos maestros de la comunicación dominan distintas formas de silencio, cada una con un propósito específico y un efecto calculado. Entremos ahora en el mundo secreto de los 5 silencios que utilizan los verdaderos maestros de la influencia. Los 5 silencios del maestro del dragón. En la mente humana libran una batalla constante 3 filosofías antiguas sobre el poder del silencio. Por un lado, Maquiavelo nos enseñó a utilizar el silencio como un arma estratégica, una forma de control y dominación. Nunca reveles tus intenciones prematuramente, aconsejaba. Por otro, Lao Tse vio en el silencio la fuente de toda sabiduría. El silencio es la gran revelación, escribió en el Tao Te Ching. Mientras tanto, Freud descubrió que el silencio es el gran revelador, el espacio donde emergen nuestras verdades más profundas y ocultas. 3 visiones, 3 tradiciones, 3 formas de entender el mismo fenómeno, cada una poderosa en su propio contexto, cada una insuficiente por sí sola para navegar la complejidad del mundo actual. En nuestro entorno hiperconectado enfrentamos desafíos que ninguno de estos grandes pensadores pudo anticipar. ¿Qué tipo de silencio es más efectivo durante una videoconferencia corporativa? ¿Cómo utilizar el silencio estratégicamente en redes sociales, donde el silencio puede interpretarse como irrelevancia? ¿Cómo equilibrar la necesidad táctica de Maquiavelo, la búsqueda de sabiduría de Lao Tse y la honestidad psicológica de Freud? La respuesta surge de una tradición mucho menos conocida en Occidente. En los antiguos monasterios Shaolin, los maestros del Kung Fu del dragón no enseñaban un solo tipo de silencio, sino 5 modalidades distintas, cada una con su propósito específico, su momento preciso y su efecto calculado. Esta comprensión multidimensional del silencio es lo que distinguía al verdadero maestro del simple practicante. El primer silencio es el silencio predatorio. Este es el silencio de la emboscada, del cazador paciente. Se utiliza específicamente para obtener información. Cuando practicas este silencio, te conviertes en una esponja que absorbe datos, confesiones, revelaciones. No es un silencio pasivo,
es activamente receptivo. Tu cuerpo permanece relajado pero alerta. Tus ojos mantienen contacto visual neutro. Tu rostro muestra curiosidad genuina. Los grandes negociadores, detectives e interrogadores dominan este tipo de silencio. El segundo es el silencio reflexivo. Este es el silencio interior que cultivamos para alcanzar claridad mental. En medio del caos informativo actual, este silencio se ha vuelto casi extinto, y con él nuestra capacidad de tomar decisiones verdaderamente sabias. Se practica desconectándose temporalmente, creando espacios vacíos en la agenda, permitiendo que la mente procese información sin presiones externas. Los líderes visionarios como Bill Gates, conocido por sus semanas de lectura aisladas, practican este silencio regularmente. El tercero es el silencio protector. Este es el escudo que desplegamos cuando estamos bajo ataque verbal o emocional. No es la ausencia de respuesta, sino la decisión estratégica de no entrar en conflictos innecesarios. Es el silencio que protege nuestra energía, nuestros recursos psicológicos y nuestra integridad. Se manifiesta con una postura física firme pero relajada, respiración controlada y expresión facial neutra. Los diplomáticos internacionales son maestros en este tipo de silencio. El cuarto es el silencio magnético. Este es quizás el más sutil y poderoso. Es el silencio que no ahuyenta, sino que atrae. Crea un campo gravitacional que hace que otros quieran acercarse, compartir, conectar. Los grandes líderes, consejeros y mentores cultivan este silencio acogedor que invita a la confianza y la apertura. Se caracteriza por una presencia plena, atención completa y una actitud de receptividad sin juicio. El quinto y último es el silencio devastador. Este es el silencio que permite que otros se autodestruyan con sus propias palabras. Es estratégico, calculado y en ocasiones necesario. Cuando alguien está cavando su propia tumba verbal, este silencio le proporciona la pala. No es malicioso, simplemente reconoce que algunas personas necesitan experimentar las consecuencias naturales de sus palabras imprudentes. Los grandes estrategas y líderes políticos han dominado este arte. Lo fascinante es que estos 5 silencios no son mutuamente excluyentes. Se pueden combinar, alternar y ajustar según las circunstancias. El verdadero maestro no queda atrapado en una sola modalidad, sino que fluye entre ellas con naturalidad y precisión. Deep 8 takes 10. Moreover, these 5 silences are not mutually exclusive. They can be combined, alternated, and adjusted for each situation. The true master flows between them with clarity and precision. In an essence, there should be no simple masters. The multi-leveled ultimate guide in using 5 silent strategies, Machiavelli, Lao Tzu, Freud, and Scholin, ensuring no person is isolated from the others. Strategic silence is a resource with endless possibilities. However, you must remember to refrain from impersonating a specific famous person, please and thank you. Sin embargo, dominar estos 5 silencios nos lleva inevitablemente a una pregunta fundamental. Si conocemos todos estos tipos de silencio, ¿cómo sabemos exactamente cuándo es el momento perfecto para romperlo? Porque incluso el silencio más poderoso debe, eventualmente, dar paso a la palabra. Y es en ese punto exacto, en ese momento crítico, donde el silencio se transforma en expresión, donde encontramos quizás la habilidad más determinante de todas, el arte de quebrar el silencio con precisión devastadora. El momento perfecto, el arte de romper el silencio. La escena es tensa. Todos los ojos están fijos en el juez, mientras el abogado defensor termina su alegato final. La sala espera ahora la respuesta del fiscal. 1 segundo pasa, 2 segundos, 3 segundos. La tensión se vuelve casi palpable.
Cuando finalmente habla, su voz resuena con una autoridad que no existiría si hubiera respondido inmediatamente. Este fiscal conoce una verdad fundamental. El poder del silencio solo se completa cuando romperlo. Dominar el silencio es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, igualmente crítica pero mucho menos comprendida, es el arte de saber precisamente cuándo quebrarlo. Este conocimiento separa a los comunicadores ordinarios de los verdaderamente extraordinarios. En nuestra sociedad moderna, enfrentamos una compulsión casi irresistible por responder inmediatamente. Cuando nos critican, sentimos la necesidad visceral de defendernos al instante. Cuando nos cuestionan, corremos a explicarnos. Cuando nos provocan, reaccionamos sin pensar. Esta respuesta automática es tan natural como respirar, pero también igual de inconsciente. Un estudio de la Universidad de Columbia reveló que el 94% de las personas responde a mensajes críticos en menos de 3 minutos cuando están emocionalmente involucradas. 3 minutos, apenas el tiempo suficiente para que el cerebro racional comience a procesar la información. Esta rapidez de respuesta elimina toda posibilidad de estrategia comunicativa. Observemos cómo se comunican los verdaderos maestros. No utilizan las palabras como respiración, automática, constante y reflexiva, sino como cirugía, precisa, intencional, solo cuando es absolutamente necesario y exactamente donde se requiere. El cirujano no hace cortes al azar, estudia, planifica y ejecuta con precisión milimétrica. De igual manera, el comunicador maestro no habla por impulso. Observa, calcula y rompe el silencio en el momento exacto para lograr el máximo impacto. Existe una regla no escrita entre los grandes negociadores. Quien habla primero, después de hacer una oferta, pierde. Esta simple verdad ilustra el poder de mantener el silencio cuando todos esperan que hables. La tensión acumulada durante ese silencio otorga a tus palabras, cuando finalmente las pronuncias, un peso extraordinario. Piensa en las conferencias de prensa de figuras como Angela Merkel durante crisis internacionales. Mientras otros líderes mundiales corrían a emitir declaraciones apresuradas, ella esperaba. Esta paciencia estratégica no solo le daba tiempo para formular respuestas más precisas, sino que también creaba una expectativa global que transformaba sus eventuales palabras en pronunciamientos casi incontestables. Lo fascinante es que este principio funciona igualmente en contextos cotidianos. En una discusión de pareja, en una negociación salarial, en un conflicto familiar o en una reunión de trabajo. El momento perfecto para hablar no es cuando sientes el impulso de hacerlo, sino cuando has creado el espacio para que tus palabras tengan resonancia máxima. ¿Cómo reconocer ese momento perfecto? Existen señales claras. Cuando todos los ojos están puestos en ti, cuando la respiración en la sala se ha vuelto más lenta, cuando incluso aquellos que estaban distraídos ahora prestan atención, cuando el ambiente está cargado de anticipación. En ese preciso instante, tus palabras tendrán un impacto exponencialmente mayor. Desarrollar esta disciplina requiere práctica consciente. Un método efectivo es implementar la regla de los 3 segundos. Ante cualquier provocación, cuenta mentalmente hasta 3 antes de responder. Este breve intervalo rompe el circuito automático de respuesta y te devuelve el control consciente. Con práctica, puedes extender este intervalo a 5, 10 o incluso más segundos, dependiendo del contexto. Otro ejercicio valioso es el cuestionamiento de necesidad. Antes de ofrecer una explicación, pregúntate sinceramente, ¿es realmente necesario que explique esto ahora? En sorprendentemente muchos casos, la respuesta es no. Nuestro impulso de explicar proviene más del miedo y la inseguridad que de una necesidad comunicativa real. Los maestros de la comunicación estratégica también practican lo que llaman el vacío intencional. Crear deliberadamente un espacio de silencio después de que alguien ha hablado, especialmente cuando todos esperan tu respuesta inmediata.
Este vacío genera una tensión que no solo aumenta el impacto de tus palabras futuras, sino que también puede hacer que la otra persona añada información valiosa para llenar ese silencio incómodo. Recuerda que este arte no trata de manipulación, sino de efectividad comunicativa. No es cuestión de jugar con las personas, sino de asegurar que tus palabras tengan el impacto que merecen, que tu mensaje sea verdaderamente escuchado y no simplemente oído. Imagina transformar tu presencia comunicativa de tal manera que cuando finalmente hablas, la sala entera se detiene para escuchar. Imagina que tus palabras, precisamente porque son escasas y estratégicamente liberadas, adquieren un peso y una gravedad que las palabras de otros no poseen. Esta no es una fantasía inalcanzable, es el resultado natural de dominar el arte de romper el silencio en el momento perfecto. La próxima vez que te encuentres en una situación tensa, cuando sientas el impulso irrefrenable de responder inmediatamente, recuerda, el verdadero poder no está solo en el silencio ni solo en las palabras, sino en el puente perfecto entre ambos. En ese espacio mágico donde el silencio ha creado la tensión necesaria y tus palabras llegan precisamente cuando deben llegar, ni un segundo antes ni un segundo después. En este viaje a través del poder del silencio estratégico, hemos descubierto herramientas que pueden transformar fundamentalmente nuestra forma de comunicar e influir. Desde la fortaleza inexpugnable del silencio como defensa, pasando por el espejo de tensión que revela más de lo que oculta, la mentalidad del depredador silencioso, la economía de la atención, los 5 silencios del maestro y finalmente el arte de romper el silencio en el momento perfecto. Estas no son simples técnicas, son un nuevo paradigma comunicativo para un mundo saturado de ruido, donde el silencio estratégico se ha convertido en el recurso más valioso y escaso.